¿Quieres programar tu mente para que ésta sea fuerte contra viento y marea? Lo primero es entender cómo funciona la psicología cognitiva. ¿Qué onda? Soy Pato y hoy vamos a hablar de Ser feliz en Alaska de Rafael Santandreu. Para ponernos en contexto, el autor se basa mucho en la neurosis, que es una palabra que se menciona constantemente en el libro. Pero ¿qué es la neurosis? Es la manera genérica en la que llamamos a las enfermedades que se dan por trastornos nerviosos o alteraciones emocionales, sin que aparentemente exista una lesión física en el sistema nervioso. O sea que, como dice nuestro autor, la neurosis es meramente mental, porque no hay un daño físico aparente. La tesis principal del libro es que con la terapia cognitiva nos vamos a deshacer de esa neurosis y vamos a activar nuestro ojo para ver la belleza, lo cual nos va a ayudar a estar centrados en el presente y ver nuestra realidad con ojos de poeta. La teoría de Santandreu es que cuando hayamos puesto nuestra mente en forma, en todas partes vamos a encontrar oportunidades de hacer algo hermoso. Este libro tiene 20 capítulos y te voy a resumir lo más concreto que he logrado cada capítulo en los siguientes minutos del video. Rafael lleva más de 16 años sin fumar. Después de muchos intentos fallidos, logró dejarlo gracias al libro Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, de Allen Carr. Este libro que Rafael leyó es básicamente un manual de reprogramación mental, en el que el autor asegura que es fácil el cambio emocional si sabes cómo hacerlo. De ahí, Rafael Santandreu, nuestro autor, se inspiró y escribió este libro, Ser feliz en Alaska, donde asegura que todos los fenómenos mentales, la ansiedad, el estrés, la depresión, la timidez, etc., son humo también, como el cigarro. O sea que son solo producto de una mentalización errónea que podemos revertir con el método adecuado, de forma rápida y definitiva. Y este es el método que nos enseña en los siguientes capítulos. Algo que nos va a quedar muy claro en el proceso de toda la lectura es que Rafael Santandreu dice que todo está en la mente, para bien o para mal, pero también que la mente no se rige sola, sino que puede ser entrenada para cualquier situación. Hay casos en los que la mente crea dolores físicos menores, como dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda, pero también hay otros casos en los que la mente crea alteraciones fuertes, como lo son embarazos psicológicos o incluso el cáncer. Y hay otros casos en los que ni la guerra, ni el cáncer, ni el peor de los escenarios es un impedimento para poder estar bien y ser feliz. Y para llegar a este tipo de fortaleza mental y emocional, el autor propone seguir los siguientes pasos. El número 1 es orientarse hacia el interior. Nuestro diálogo interno es la base de todo. Epicteto, que es uno de los filósofos cabecera de los psicólogos cognitivos, decía que realmente no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que nos sucede. El segundo paso es aprender a andar ligeros, saber que nos sobra todo. Santandreu dice que una de las causas de la neurosis es la necessities, como él la llama, que básicamente se trata de la creencia de que necesitamos mucho para estar bien. Sucede que la incapacidad de dejar ir viene del apego, y el apego es una causa del miedo. Por el contrario, cuando dejamos ir, que es la ausencia de la necesidad, viene del desapego, y el desapego es causa de serenidad y alegría, según el autor. Pero como hay cosas que sí necesitamos, para saber qué sí necesitamos verdaderamente, existe la pirámide de las renuncias. Esta pirámide funciona así: son 5 factores básicos, pero que realmente tú los puedes ampliar a la cantidad de factores que tú consideres que son básicos en tu vida, y asciende en dificultad hasta el punto de no necesitar nada. Por ejemplo, el número 1 es la seguridad económica. Se trata de comprender que podríamos ser felices sin dinero una vez que tuviéramos las necesidades básicas cubiertas. La segunda es la aprobación y compañía, que se trata de entender que podríamos ser felices aún estando solos. La tercera es estar cómodo. Cuarto, estar tranquilo. Y la quinta incluso es renunciar a vivir, aceptando que la vida es solo un tránsito y dejando de temerle a la muerte. Y el último paso es apreciar lo que nos rodea, que se trata de estar conscientes de que el mundo es un lugar de abundancia y que todo el tiempo están pasando hechos extraordinarios, y que para apreciar todos estos hechos extraordinarios tenemos que estar todo el tiempo en modo de agradecimiento, lo cual inmediatamente nos va a causar un bienestar. Y lo mejor de todo, según el autor, es que estar en modo de agradecimiento todo el tiempo es incompatible con la queja. Para seguir los 3 pasos anteriores, lo primero que tenemos que saber es que estos pasos en la práctica van en desorden. En este desorden, el segundo paso es la base: aprender a renunciar. El autor hace una comparación entre lo que llama aprender a ser felices en el vertedero frente a permanecer en paraísos. Y esta comparación va de lo siguiente: las personas emocionalmente vulnerables siempre están buscando permanecer en paraísos. O sea que viven creyendo que estarían bien o estarían mejor si se encontraran en una situación placentera distinta a la que están ahorita, como teniendo otra pareja, un mejor trabajo, más dinero, alcanzando una meta, etc. Mientras que las personas con fortaleza mental pueden revertir cualquier estado emocional negativo porque no necesitan de los paraísos y pueden ser felices en los vertederos. El ser humano tiene la capacidad
única de comparar. Es una gran habilidad mental, pero también le espera una vida de evaluación tras evaluación. El restaurante de hoy es bueno, me gusta mi trabajo, pude elegir una mejor opción, y la respuesta siempre va a depender de las experiencias anteriores que hayamos tenido y de la evaluación que hacemos a partir de ellas. Así es como creamos nuestros estados emocionales en todo momento, porque los seres humanos nos inventamos valoraciones para todo. Podemos inventar perspectivas diferentes para todas las situaciones y eso tiene que ver con nuestro diálogo interior. Y justamente con este diálogo interior es que podemos revertir la emoción. De los 3 pasos de los que hablábamos al principio, el diálogo interior u orientarse hacia el interior es el tercer paso. Dominar el arte de revertir la emoción por medio del diálogo interior es algo súper básico en la psicología cognitiva porque es lo que la diferencia de la psicología cognitiva conductual. La psicología conductual se centra en los miedos para enfrentarlos y de esta manera darnos cuenta que son miedos absurdos o que esos miedos solo son fantasmas. Mientras que la psicología cognitiva, que es de la que el autor habla en este libro, se centra en los pensamientos que hay detrás de las emociones. Y de esta manera emplea la astucia y no la fuerza. Y así es como las personas más felices no buscan paraísos, sino que los producen. Epicteto, filósofo del que ya habíamos hablado, filósofo del siglo I, decía que nos transformamos a través del debate con nuestra propia mente. Por eso la esencia de la técnica cognitiva consiste en revertir nuestras emociones negativas por medio del diálogo interno. Pero lo importante aquí es que tiene que ser con argumentos, porque el objetivo es adquirir una visión positiva de cualquier situación, pero basada en la razón. Santandreu nos comparte que el debate cognitivo tiene 2 fases. La primera es determinar el apego, preguntándonos qué creemos que es tan importante. Y la segunda fase es activar la renuncia, quitarle a lo importante toda esa absurda relevancia. En psicología cognitiva se emplean todos los argumentos posibles para convencernos de que no hay que preocuparnos nunca porque la preocupación es una emoción tonta y paralizante. Es mucho más útil estar siempre alegres, activando el disfrute y ocupándonos de nuestros objetivos sin temor. Ahora, ¿recuerdan que en la introducción definimos qué es la neurosis? ¿Qué son las neuras? Son todas esas enfermedades que se dan a nivel mental por trastornos nerviosos o alteraciones emocionales sin un daño físico aparente, ¿cierto? Pero el objetivo de la terapia cognitiva va mucho más allá que solamente quitarnos las neuras. Lo que busca es convertirnos en seres humanos situados en el mundo con una energía especial, capaces de transformar cualquier situación en una apasionante aventura vital. Las personas más fuertes y felices, según el autor, desconocen el lamento porque no creen que pueda existir algo tan malo que realmente les impida ser felices. En realidad, para ellas, cualquier adversidad es una oportunidad para desarrollar otras formas de gozar. Y esta habilidad para ver cualquier adversidad como una oportunidad de goce es el tercer paso. Hacer un esfuerzo por apreciar todo lo que nos rodea. Los estados emocionales son como canales que sintonizamos. Cuando estamos estresados, ansiosos, acelerados, temerosos o neuróticos, es porque estamos sintonizando el canal equivocado. Para sintonizar el canal correcto, Santandreu propone ejercicios de contemplación. Estos ejercicios básicamente son de apreciación al entorno y elevan nuestros niveles de serotonina y de dopamina. A diferencia de los otros 2 pasos, esta es una práctica más desde la experiencia que desde la cognición o el debate racional, porque en este paso buscamos experimentar alegría en una situación actual sin ninguna razón en concreto. Lo mejor de todo es que la gente que se encuentra con frecuencia en este estado de éxtasis vital tiene la tendencia de intentar crear belleza todo el tiempo a su alrededor. Ahora ya sabemos de qué van los 3 pasos para lograr una fortaleza mental emocional. En los siguientes capítulos el autor nos dice cómo hacer que funcionen. Primero, hablemos de la mente. Nuestra mente puede producir eventos como si fueran reales para nuestros sentidos, porque cuando el cerebro imagina recrea hechos y de esos hechos surgen emociones. Eso libera serotonina y dopamina y a nivel cerebral es casi como si tuviéramos experiencias auténticas. Aprovechando esta capacidad que tenemos cerebral mental, estas visualizaciones consisten en imaginar aquello que tenemos, pero desde otra perspectiva. La única condición es que aquello que imaginemos tiene que tener una base racional, un argumento lógico para que el cerebro se crea lo que estamos imaginando. A esto el autor le llama visualizaciones racionales y nos sirven para darnos cuenta que cualquier situación que estemos pasando probablemente tenga más de una cara y así podamos encontrar cómo vivir esa situación de una manera distinta. Este tipo de situaciones nos crean incomodidad y según el autor existen 2 distintos tipos de personas que se enfrentan a la incomodidad: los cascarrabias y los alquimistas. Los cascarrabias son aquellos con pésima adaptación a la incomodidad y los alquimistas son aquellos con gran adaptación a la incomodidad. Para saber en qué equipo nos encontramos podemos medir nuestro nivel de adaptación a la incomodidad de 0 a 10, tomando 0 como ser súper sensibles a la incomodidad y no lograr adaptarnos y 10 como ser casi insensibles y lograr adaptarnos fácilmente.
No importa el lugar en el que te encuentres, hay una estrategia para bajar nuestro nivel de sensibilidad a la incomodidad. Y esta estrategia se basa en dos partes. La primera parte es el diálogo interno, contarnos de una manera más amigable acerca de la incomodidad. Y la segunda parte es la visualización racional, imaginar escenarios parecidos en los que la incomodidad no nos afecta. Para hablar sobre esta sensibilidad a la incomodidad en la psicología se usa el término tolerancia a la frustración. Pero a nuestro autor no le gusta este término porque él dice que eso parece aludir a soportar o a sufrir. Y al convertirnos en alquimistas de la incomodidad, él no busca que la aguantemos, sino que la sepamos transformar. Un momento muy incómodo es cuando fallamos. Y cuando tenemos la responsabilidad de hacer algo en lo que podemos fallar, sentimos lo que Rafael Santandreu llama ansiedad de rendimiento. Para hacer que desaparezca esta ansiedad, tenemos que cambiar el pensamiento de que todo es importante al pensamiento de que nada es importante. Y una cualidad que nos ayuda con este cambio mental es la humildad. La humildad propia de la persona que no quiere ser más que nadie, sino solo uno más. Y una vez que somos conscientes de que nada es importante, podemos hablar de la enfermedad e incluso podemos hablar de la muerte. La mejor manera para perderle miedo a la enfermedad es tomar la enfermedad como una aventura vital más y querer ser el mejor enfermo del mundo. También puede ayudar a activar el goce de ser parte de una organización para personas enfermas. Y para perder el miedo a la muerte, recordar todo el tiempo que tarde o temprano nos vamos a morir. Así que no tiene sentido temerle a eso. Y tener muy clara la importancia del presente, porque la muerte siempre sucede en nuestra mente en un futuro. Y una cosa es temerle a la muerte propia, pero del otro lado también existe la muerte de un familiar o un amigo o una persona que amamos muy cercana a nosotros. Y nuestro autor nos dice que el antídoto para perderle el miedo a la muerte de un familiar o una persona cercana es estar abierto siempre al amor. Estamos diseñados para abrirnos a los bombardeos de amor. No podemos evitarlo. Y en cuanto recibimos uno de ellos, tendemos a lanzar otro igual. Y acto seguido, de repente, estamos ligados a circuitos amorosos. Por eso es importante que después de la pérdida de un ser amado, consideremos que todos los demás seres humanos también pueden ser fuentes increíbles y profundas de amor. El otro miedo que hay que perder es el miedo al ridículo. La vergüenza es una emoción que destruye a muchísimas personas. Quienes más la sufren son personas que padecen fobia social y no se atreven a relacionarse con nadie por temor a hacer el ridículo y entonces viven prácticamente aislados. Pero como todo, la vergüenza también existe solo en la mente. Y aquí te van unos argumentos antivergüenza. El primero es que todos somos iguales, digan lo que digan los demás. El segundo es que el único valor realmente importante es nuestra capacidad de amar la vida y nuestra capacidad de amar a todo lo que nos rodea. El tercer argumento antivergüenza es la humildad radical. Bajar abajo para subir hasta lo más alto, que se refiere a encontrarle el gusto a bajar, perdiendo cualquier cualidad necesaria o impuesta por alguien más y siempre estar con la cabeza bien alta porque le apostamos absolutamente todo al amor. Y el último argumento es estar dispuestos a que los demás nos califiquen como mejor les parezca. Todos hemos experimentado tener un mal hábito, o como mejor lo conocemos, un vicio. Y si ya lo podemos catalogar como vicio, quiere decir que es muy recurrente, o sea, compulsivo. En psicología cognitiva se le llama un hábito compulsivo cuando lo realizamos para llenar un vacío neurótico. Y si recordamos lo que significa algo neurótico, es prácticamente algo que no existe, algo que solo está en la mente. Y el autor nos propone un esquema de paso a paso cómo dejar esos hábitos nocivos. Primero tenemos la tentación por el hábito nocivo. Cuando nos enfrentamos a ella tenemos que detener el hábito, o sea, pensarlo por un momento y no llevarlo a cabo. Al detener el hábito necesitamos hacer una visualización de qué podríamos hacer o cómo podríamos vivir si ese hábito no formara parte de nuestro día. El siguiente paso es sustituirlo por la alegría de lo pequeño, apostar por una vida más plena y entonces, en vez de realizar el hábito nocivo, realizar una pequeña tarea, la que sea, con amor. Focalizarnos en hacer tareas desde la pasión y desde el amor. Incluso actividades que van dentro de la vida cotidiana. Nos ayuda a recordar que la vida siempre está llena y si la vida siempre está llena, entonces no tenemos un vacío el cual llenar con un hábito compulsivo. Un tipo de hábito compulsivo en el siglo XXI es tener todo nuestro tiempo ocupado con obligaciones y tareas. Ese hábito es producto del miedo de hacer nada, de estar desocupados. Y el resultado de ese miedo es sentir culpa o sentirnos inútiles si no estamos haciendo algo productivo. Ese temor, aunque pareciera ligero, nos esclaviza provocando que no elijamos libremente lo que de verdad queremos hacer en la vida. Si aprendemos a tener momentos de hacer nada, podremos
realmente relajarnos y desde ese momento de no tensión poder elegir de una manera más adecuada lo que sí queremos hacer. Y si nosotros elegimos lo que queremos hacer, vamos a hacerlo de una manera más grata. Y aparte, vamos a ser mucho más creativos porque la creatividad se da en un estado de paz mental. El silencio y la contemplación son de hecho prácticas espirituales realizadas en todas las religiones. Porque no hacer nada, ni siquiera hablar, es un ejercicio que eleva al espíritu. Y si nada de esto te importa, si no te importa ser más creativo, ni elevar tu espíritu, ni elegir en lo que quieres trabajar, ni trabajar de una manera más grata, podrías hacerlo por lo menos por la ecología. Porque la ecología nos pide a gritos que dejemos de producir tantos bienes. Nos pide que dejemos de explotar el planeta, de contaminar el aire. Básicamente nos invita, nos ruega que pasemos más tiempo sosegados en nuestros pensamientos, haciendo nada. Si alguna vez has experimentado cómo se siente la depresión o la ansiedad espontáneas dentro de ti y quieres saber cómo desterrarlas para tener un estado de ánimo más estable, la respuesta está en dejar de consentir el temor. Todos los síntomas psicomáticos son producidos por el círculo vicioso del temor, que incluso amplifica los síntomas hasta volverlos un verdadero problema. Si no les diésemos tanta importancia desde el inicio, probablemente se disolverían en un minuto como cualquier picazón en el brazo. Este es un ejemplo de cómo funcionan la depresión y la ansiedad en la psicología cognitiva, con temor y sin temor. Primero, tienes esa sensación de depresión o ansiedad espontánea dentro de ti. Inmediatamente te da miedo a esa sensación que estás sintiendo otra vez y entonces la rechazas. Ese miedo y ese rechazo a la sensación te han hecho ponerle mucha más atención, lo cual te crea más ansiedad y te va creando todavía más miedo a la sensación. A mayor miedo a la sensación, más ansiedad, más depresión, y entre más sientes la ansiedad y la depresión, más miedo te da la sensación y el círculo se hace eterno. El segundo ejemplo es cuando enfrentamos esto pero sin temor. Llega la sensación de la depresión o la ansiedad espontáneas, la aceptamos, es lo que es, esto me sucede a veces, y gracias a la ausencia del miedo experimentamos una desaparición gradual del síntoma. Como nos vamos dando cuenta, al autor le encanta trabajar por medio de métodos, procesos, pasos a seguir, etc. Y esta no es la excepción cuando habla de una nueva manera de enfrentar los conflictos. Su filosofía es: olvídate de ganar y mejor ama. Y este método de olvidarnos de ganar y simplemente amar va de 5 pasos. El primero es no decirnos a nosotros mismos que no podemos soportar lo que el otro está haciendo. Y por ende, el segundo es practicar la aceptación incondicional hacia los demás. El tercero es no activar las superexigencias continuas tanto para nosotros mismos como para el que tenemos enfrente. El cuarto es activar una buena pedagogía y el divertido arte de la persuasión. Y el quinto y último es resolver los conflictos sin coste emocional y sin implementar la fuerza. Y este método lo compara con la filosofía de no violencia de Gandhi y también la técnica de Dalai Lama, que básicamente se centran en reconocer nuestros fallos, reconocernos humanos y reconocernos que podemos fallar exactamente igual que los otros, y que cuando demostramos amor no hay estrés ni tensión, sino que las cosas, digamos, fluyen. También aplica la importancia de ser pedagógicos, y para esto nos propone un nuevo concepto que es el del jefe o líder modelador. Esta persona que en vez de mandar a sus empleados lo sabe modelar, el arte de la persuasión y la pedagogía. El autor dice que en vez de conseguir empleados, amigos o familiares que ya valgan, tener en mente que podemos tener amigos, empleados o familiares y convertir a esas personas en personas brutales. Los líderes racionales son esas personas que ofrecen esa visión brutal a los demás, que les abren los ojos a un desempeño mucho más elevado y mucho más feliz. Y de ahí nos viene la pregunta de cómo logramos ser esos líderes racionales y cómo vamos a lograr que los otros realmente nos quieran escuchar. Y la respuesta es aprendiendo a dialogar y a intercambiar ideas. La realidad es que no sabemos dialogar y eso nos arruina muchas relaciones y muchos momentos. Pero vamos a cambiar nuestra dinámica de entender las relaciones humanas. Vamos a aprender a disfrutar de la gente y a manejar a las personas difíciles con maestría. Y si no sabemos dialogar, obviamente tampoco sabemos debatir. Y eso nos hace ser muy malos a la hora de intentar resolver un conflicto. La solución está en implementar algo que el autor llama el diálogo incluyente. El diálogo incluyente consiste en buscar siempre la verdad del otro antes de querer imponer la nuestra. Preocuparnos en primer lugar por el otro antes de preocuparnos por tener la razón. La técnica es así: buscamos la verdad del otro, después ofrecemos nuestra visión y al último incluimos al otro en nuestro mundo. El objetivo es conducir al otro a una verdad mucho más amplia y más rica que también incluya su verdad.
Otra manera de relacionarnos y ser felices con ellos es mejorando nuestra habilidad para decir no. Lo primero es recordar que no necesitamos nada. Y así como no necesitamos nada, tampoco necesitamos a nadie. El hecho de que nadie necesite a nadie conlleva a que sea totalmente innecesario el pedir favores o cumplir las expectativas de los demás. Entonces podemos negarnos con toda tranquilidad porque la felicidad del otro no depende de si nosotros decimos sí o si nosotros decimos no. Hay una sola manera de decir sí y ser altruistas. Y se trata de los actos de colaboración. La diferencia entre ayudar y colaborar es básicamente la arrogante asistencia que creemos que le estamos dando al otro. Cuando estamos ayudando implica que el otro no sabe o no puede hacer eso a lo que nos pide ayuda. Y eso nos hace sentir superiores cuando lo estamos ayudando. Por otra parte, colaborar es pasarlo bien, aprender y crecer. Porque la colaboración evita hacer por el otro lo que éste puede hacer por sí mismo. Colaborar implica que el otro tiene su propia fuerza y también entrega mucho a cambio. El autor también dice que para estar bien contigo mismo siempre hay que decir la verdad, pero para estar bien con los demás no todo el tiempo. De vez en cuando tenemos que decir alguna mentirilla porque el mundo no es perfecto y nunca lo será. Entonces una manera diplomática que hemos creado como sociedad para decir no es por medio de las excusas. El autor dice que si el otro es racional va a entender nuestra maniobra y si no, entonces es su problema y que se relaje. Porque enfadarse es lo más fácil del mundo. Por el contrario, mantener la madurez filosófica y la capacidad de análisis está reservado para los humanos más inteligentes. No tiene ningún mérito saber enfadarse porque basta con tener cierta cantidad de neuronas dañadas. Por eso, cuando nos enfrentamos a cualquier adversidad, la mejor respuesta nunca va a ser enfadarse, sino llevar a cabo lo que Rafael Santandreu llama revolución racional, que se trata de plantear la adversidad en positivo, incluir al adversario en el proceso de crecimiento, ofrecer amor cada que el adversario se vuelva locuelo y no exagerar los males de ninguna situación. Como un extra nos recuerda que para resolver cualquier conflicto tenemos que verlo desde una manera multivariable. Los conflictos suelen ser problemas sistémicos, o sea que más de una causa los crean. Y siempre pueden existir soluciones divertidas que contribuyan al crecimiento de todos. Hay que tener en cuenta que todos somos unos genios para unas cosas y unos estúpidos para otras cosas. El último causante de la neurosis del que nos habla Rafael Santandreu es la hiperexigencia. La hiperexigencia casi siempre proviene de la infancia y se da cuando nos exigimos demasiado a nosotros mismos, a los demás y al mundo. La hiperexigencia es tan cansada que destruye la autoestima y eso conlleva a la depresión. Muchos todavía creen que exigirse de más a sí mismos o a los demás es la clave del éxito y piensan que la fuerza bruta, la valentía o la superexigencia son virtudes, cuando en realidad son muestras de locura. La verdadera valentía racional consiste en saberse cuidar a uno mismo y saber cuidar al otro. Para llegar a desarrollar esta valentía racional y saber cuidarnos y cuidar del otro, podemos comenzar por no sentirnos mal por ser vulnerables o experimentar miedos, seguido por aprender a subdividir las tareas más difíciles en partes más pequeñas y sencillas. Intentar ponernos las cosas fáciles siempre que podamos. Siempre tener un plan B para darnos ese margen de seguridad y decir alguna que otra mentirilla, poner alguna que otra excusa o saber decir no. Cualquier aprendizaje se desarrolla mucho mejor desde la pasión que desde el miedo. Cuando uno se siente seguro y protegido es cuando mejor explora el medio que lo rodea. Y por último, una manera de cultivar nuestra mente fuerte contra viento y marea es deshacernos de las falsas ideas de incapacidad que nos bloquean hasta hacernos incapaces realmente. Casi todos somos buenos para casi todo. La creencia errónea de que no valemos o no servimos para ciertas cosas son resultado de un sistema educativo muy pobre que funciona basándose en el miedo y en los fallos. Gracias a ese sistema las personas podemos pasarnos años pensando que algo verdaderamente es difícil o no lo podemos hacer. Para revertir este bloqueo hay que negarnos a cualquier tipo de autolimitación que se nos presente en el camino. Hay que sacar toda la presión que venga de cualquier lado y hay que activar el disfrute en absolutamente todo lo que hagamos o lo que queramos hacer. Y para lograr hacer todas esas cosas que queramos hacer y que pensamos que no podemos hacerlas, hay que construir un ambiente propicio para que nos ayude a desbloquearnos de esa incapacidad que sentimos tener. Podemos comenzar por planificar el tiempo y tener un calendario donde pongamos las fechas en las que nos vamos a dar rienda suelta con el goce. También hay que ser ambiciosos. Cuanto más lejano nos planteemos ser o llegar, más motivación y más tiempo de motivación también vamos a tener. Hay que mantener los ojos bien abiertos, enmarcar la situación en un gran entorno e insistir en siempre hacerlo divertido.
no importan los resultados. Y eso fue el resumen de todo el libro de Ser feliz en Alaska, escrito por Rafael Santandreu, quien es psicólogo y autor de otros 2 libros, El arte de no amargarse la vida y Los lentes de la felicidad. Si te gustó este formato de resumen del libro, por favor dale like a este video, suscríbete al canal, comenta que te gustó, que te sirvió, que te inspiró, que te dio curiosidad de ir a leer el libro, o sígueme en Instagram y por favor házmelo saber. El saber que específicamente este formato te ha servido me ayuda muchísimo a mí para seguir con este proyecto de esta manera. Este fue un resumen crudo y muy literal de lo que puedes encontrar en el libro, pero en mi podcast Leyéndome, que puedes encontrar en cualquier plataforma donde quieras escuchar podcast, ya está la reseña o mi opinión personal del libro por si quieres ir a escucharla. El próximo libro será Tu Supercerebro, escrito por una neurocientífica noruega, para que no te lo pierdas el próximo miércoles en el canal. Y ya, muchas gracias por estar aquí.